Él traicionó a un amigo, lo mandó adelante a la batalla para que muriera, cometió adulterio, fornicó, cometió muchos errores. Sin embargo, Dios dice que nuestro corazón conforme a él. Ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos aquí en un camino para ser edificados. Amén. Claro. La edificación es un amor. Amén. Las correcciones las hacemos y se hacen en amor. A veces cuando yo procuro hablarle a alguien de la palabra y la persona no quiere saber de la palabra y tú perluchas, tú tienes que recordar en un momento también tú fuiste así y sin embargo la misericordia de Dios te alcanzó. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la cena del Señor. La religión nos enseñó que yo era indigno de tomar la cena si yo tuve un mal pensamiento, si yo dije una mala palabra, si yo peleé con mi esposa. Y resulta que cuando nosotros veamos hoy y analicemos que Dios derrame lo que quiera derramar acá, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la iglesia del Señor está tomando la cena indignamente, pero no es porque usted haya fallado, sino porque no hemos entendido lo que es discernir verdaderamente la cena y los beneficios de la cena de Dios. La mayoría de nosotros lo estamos haciendo en indignidad, pero indignidad no significa que yo no pueda hacerlo. La indignidad lo que significa es que no hay mérito en eso. Para Dios no hay mérito. Este estudio, esta enseñanza no es totalmente mía. Gran parte de ella es el maestro José Eliseo. Yo como maestro, como pastor, desarrollé algunas cosas que el Señor me puso. Porque yo quiero que el pueblo de Dios verdaderamente sea libre. Si estamos en reforma, tenemos que ser verdaderamente libres. El corazón de un pastor. Hay muchas personas que pastorean hoy. Cuando Dios le hace, esto lo dijimos, pero siento volver a repetirlo porque algunos no lo han escuchado. Cuando Dios le hace el llamado a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Apacienta, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. El término pastorear está en la mitad de las dos palabras apacentar, pero hay una particularidad. El apacentar los corderos, hay una palabra del griego que tiene que ver con alimentar. O sea, solamente darle comida. Hay muchas personas que solamente pastorean porque dan alimento. Se paran, dan la palabra, tienen al pueblo alimentado. Pero el apacentar las ovejas, el término poimaíno, tiene que ver con un cuidado, con una paternidad, con algo que va más allá. Hay muchas personas que solamente pastorean porque dan alimento. O sea, cualquier maestro puede ser pastor, pero no todo pastor es maestro. Perdón, todo maestro tiene que ser pastor, pero no todo maestro es pastor necesariamente. Porque tiene que haber un corazón conforme a la voluntad de Dios.
Yo quiero decirles algo. En el corazón de Dios no hay preferidos. Hay allegados. El Señor de los 12 tenía 3 que estaban más cerca de Él. Pero los amaba a todos, incluso a Judas. Lo más difícil para un hombre de Dios pararse y para poder tomar un elemento o para poder predicar, sacarse lo que tiene aquí cuando está dolido, cuando está herido. Si yo estoy llamado al pastorado, yo tengo que tener el mismo corazón para todos. Porque por todos el Señor derrama su sangre. Amén. 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 Gloria a Dios. Me gustó mucho el mensaje que puso el pastor Moisés Miranda hoy, que dijo que amen a sus pastores porque solamente somos personas con errores, pero que tuvimos el valor de decir, Señor, ven aquí. Perdóname, hermano, porque yo sé que tú no tienes WhatsApp. Y a veces se me olvida. Pero yo sé que tú sabes que no las digo. Que sabes que esta hermana ayer estaba prendida en fiebre porque se sacó una muela y se le infectó. Todavía tiene un poquito de COVID. Y ella está aquí hoy. Pero no nos olvidemos que estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. 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 Está hoy aquí. Ella no está por Pablo, por Apolo, ella está por Cristo. Amén. Yo sé que un día lo vamos a entender porque aquí están sus corazones de hoy. Dios nos está formando. Yo quiero por favor que vayan conmigo. Primera a Corintios, capítulo 11, verso 23 al 30. Beneficio a la cena del Señor. Capítulo 11, versículo 23 al 30. Me alegra que ya esté viendo tu lado. Quiero un abrazo. No dejes orar por mí. Dice así la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan. Habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo
que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Quiero detenerme un momentico aquí para después seguir. Pablo dice: porque él recibió esa instrucción de instituir la cena de parte del Señor. Pero ¿cuándo la recibió? Si Pablo no caminó con Cristo. Pablo no estuvo con Cristo. Claro que no. Muchas personas creen que fue en el episodio que tuvo en Listra, cuando fue apedreado, y tuvo una experiencia donde en el Espíritu estuvo en el tercer cielo, y allá el Señor le mostró cosas inefables, de las cuales muchas no les permitió hablar, pero fueron instituidas por él. La cena del Señor es una institución al nuevo pacto que sustituye la comida de paz. Okay. Vamos a hablar de esto más adelante. Cuando el Señor dice: esto es mi cuerpo, ese término que aparece allí es un término neutro. El Señor no estaba haciendo referencia al pan como su cuerpo. Él estaba diciendo a él: esto es mi cuerpo. Y estaba haciendo un simbolismo en el pan. Lo mismo que la copa. ¿Qué es lo que sucedió? El catolicismo enseñó que la iglesia tiene una gran parte en eso, lo que es la transubstanciación. ¿Qué quiere decir? Que literalmente cree que cuando están comiendo el pan y que cuando están comiendo el vino, está comiendo la carne del cuerpo de Cristo. No, es una simbología a su cuerpo. Hay personas, escuché el comentario de un pastor que dice que estaban en la cena, a una hermana se le cayó un pedazo de pan, y wow, empezó a prácticamente a llorar porque pensaba, y él le dijo: no, hermana, ven, un momentico, agarra un pedacito de esto y ya. ¿Por qué? Porque es un simbolismo. No, porque, óigame, hermano, nosotros, y aquí es donde está malinterpretada la enseñanza, que nosotros tenemos que celebrar. Oiga, la cena es un acto de celebración, no de hacer memoria. Escuche esto. El versículo 26 confunde porque dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él venga. Pero es que usted tiene que entender que ya el Señor vino, resucitó. Los beneficios, si el Señor no muere, nosotros no estamos aquí hoy. Claro. Porque para Él morir, Él hace cuando hace la similitud con el grano, es necesario que el grano caiga a tierra y muera para que lleve muchos frutos. O sea, en sí la celebración no es al acto de la muerte, sino a la consecución de lo que viene por la resurrección de los que se van. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia lo ha hecho como un ritual prácticamente, donde de paso un ritual exclusivo, donde es algunas personas que solamente tienen la exclusividad de tomar la cena. Escuchaba el testimonio de un pastor que decía que él se paraba, tomaba la cena, y cuando la gente se iba a parar, había personas que él le hacía así: no, tú no. Por la condición en que estaba. Vamos a entender por qué él se basaba en eso, pero es una enseñanza errónea. Siguen diciendo los demás versículos. Versículo 27. Tomando la cena del Señor indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, pero vamos a ver qué significa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Vamos a ver también qué significa pruébese.
cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, vamos a ver también qué es discernir, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué enseñó la tradición? ¿Qué enseñó la iglesia? Que si usted estaba de repente en una situación que usted lo había confesado, lo había pedido perdón y estaba tomando la cena, lo hacía indignamente, usted podía de repente caer sobre una enfermedad, podía usted morirse, podía usted sucederle cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no estaba discerniendo correctamente y estaba cargando juicio. Pero cuando usted entienda, cuando nosotros expliquemos acá qué es lo que significan todos estos términos y a qué se está refiriendo el apóstol, usted va a estar libre de eso. Porque jamás, entiéndalo bien, la iglesia del Señor, mientras estemos acá, mientras estemos en este cuerpo, del pastor para abajo, nadie es digno de tomar esos elementos. Solamente lo hacemos por su gracia y por su misericordia. Amén. Haciendo memoria de esos beneficios. Y esos beneficios los vamos a ver también acá. ¿Cuáles son? Y por eso es que enseña Pablo que muchos durmieron porque no se apropiaron de esos beneficios. O sea, muchos murieron, pues. ¿Ok? Lo que tenemos que entender, básicamente, para poder tomar la cena del Señor, es qué significa la redención, la regeneración y la justificación que provino a través del acto que tiene Jesús en la cruz. Escuchen ustedes. Aquí vamos a tocar un tema que yo le doy al Señor la gracia por su iluminación, sobre algo que enseñaron, que tumba totalmente ese llamado principio del diezmo, que hablan, no sé si tú has escuchado a muchos pastores que dicen que el principio del diezmo está en Génesis 14, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Bueno, cuando usted vea esta enseñanza, usted se va a dar cuenta, usted va a decir, Señor, wow, para la gloria de Dios. Entiende una cosa. ¿Qué sucede? Primera Corintios, alguien que lea por favor, Primera Corintios 15:36. Venimos hablando del grano que muere y vive. 15:36 dice: Necio, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Antes. Escuchen ustedes, hay un simbolismo con la Pascua, ¿verdad? La Pascua era una cena que tenía el pueblo de Israel, donde habían tres elementos: las hierbas amargas, ¿sí?, el pan sin levadura y el cordero pascual. Cada uno de esos tiene un significado. Escuchen. Para nosotros poder entender lo que Dios hizo con nosotros a través de Cristo, tenemos que remontarnos al Génesis 14. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un tipo de Cristo en cuanto a sacerdocio, pero Abraham es un tipo del Padre en cuanto a la palabra. Escuchen. Alguien por favor que vaya a Génesis 14, 18 y lo lea. Aconteció en los días de Arranfel, rey. No, Génesis 14, 18. 18. Ah, 18. Dale. Ok, todo lo que se instituye en el nuevo pacto tiene que tener una simbología en el antiguo. Allí
se está estableciendo el principio de la cena, no el principio del diezmo, y lo vamos a explicar ahorita más adelante. El principio de la cena, ¿qué es lo que le da Cristo a Abraham? Pan y vino, ¿verdad? Le dio pan y vino. Escúchame esto. Yo le pido a Dios que la iluminación nos toque el corazón. Escúcheme, este pasaje lo han utilizado para hablar del tiempo. Y aquí se estableció el principio del tiempo. Pero usted quiere que yo le diga una cosa. Yo quiero que usted lea conmigo Lucas 16, 22 al 24. ¿Alguien que lo lea? Resulta que murió el mendigo. Ajá. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Ajá. También murió el rico y lo sepultaron. Sigue leyendo. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y también a Lázaro junto de él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, Padre, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Génesis 22:2. Vemos allí como claramente los judíos hacían referencia a Abraham como el padre de Abraham. Génesis 22. Génesis 22. 22:2. Y aconteció después y le dijo: toma ahora tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. El monte Moria. Y ofrécelo allí para el holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. ¿Usted sabía después en la época de Cristo cómo se llamaba el monte Moria? El Gólgota. O sea, allí donde se hizo el sacrificio, donde Abraham tipifica al Padre e Isaac al Hijo, donde se significaron a Cristo, ¿verdad? Hebreos 6:20, ¿qué dice, por favor? Porque allí donde se le constituye el sacerdocio, Y no fue sin juramento. Los 6:20. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. O la orden de Melquisedec, dice la otra versión. Sí, esta es la versión internacional. Allí en Génesis 14 se está tipificando a Abraham como el padre y a Melquisedec como el sacerdote, que es Cristo, ¿verdad que sí? Yo pregunto, si el diezmo es allí un principio, ¿quién es el que da el diezmo? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo, claro, al revés. Es nuestro Dios. Cuando el joven pidió su riqueza, el padre se la dio al hijo. Claro. Si este es el principio, y yo, como pastor, de alguna u otra manera, somos una especie de padre en la congregación, ¿quién es el que tiene que dar en todo caso el bien? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? No, el padre al hijo. Pero eso no lo enseña. El padre es el que vela por los hijos. Entonces
Entonces, ¿qué tenemos que entender, amados hermanos? Por favor, Colosenses capítulo 2, verso 9 al 15. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Perdón? Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Amén. Y en Él, ¿En quién? que es en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes, quienes nosotros, han recibido esa plenitud. Estamos completos. Pleroma. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Amén. ¿Está hablando de qué? De una circuncisión espiritual. El bautismo que está hablando aquí, más adelante, cuando dice, óigame, sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Está hablando también aquí, está haciendo referencia a un bautismo. ¿Qué sucede? La iglesia colocó en doctrina de hombres que si usted no está bautizado, no puede tomar la cena, basado en este texto. Y resulta que este texto lo que está hablando es que está sustituyendo de la ley la circuncisión. Espiritualmente esa circuncisión la hizo Cristo y ahora en el nuevo pacto Cristo también hace ese bautismo porque tú estás bautizado conmigo, fuiste sepultado con el Señor y al resucitar en el Señor y creíste, nosotros estamos resucitando con Él. Eso es lo que está hablando aquí. El requisito indispensable de la cena es entender que yo estaba muerto, pero al Cristo morir, Él resucita. Al yo creer en eso, yo paso a ser heredero de esa promesa, coherederos en Cristo, y tengo vida juntamente con Él. Amén. Eso es lo que yo tengo que entender. Vamos a seguir desarrollándolo un poquito más ahorita. Obviamente, ojo, eso no le da libertad a usted de hacer lo que le dé la gana y tomar la cena. No es porque te vas a morir, no es porque te vas a enfermar, no es porque te vas a ir para el infierno, es que lo estás haciendo individualmente porque no tiene mérito alguno lo que estás haciendo. O sea, el hecho de que tú estés pecando, que tú estés en una condición deplorable, te trae consecuencias. Tome la cena o no la tome. Ok, no en cuanto a tu salvación, pero en cuanto al propósito y en cuanto al caminar con Dios. Yo quiero que usted entienda eso, que usted sea libre en ese sentido, así como lo fue tú. Óigame, la cena es un beneficio que Dios nos regaló. Fuimos indignos antes de merecerlo, lo hizo, somos dignos ahora. No, creímos, el digno es Él, el justo es Él, el santo es Él. Yo estoy en un proceso, en una santificación, pero ya estoy apartado para el Señor y ya yo paso a tomar parte de su beneficio. Yo no puedo negármelo, porque si yo me lo niego, yo estoy negando lo que Él hizo en la cruz. Yo estoy negando, yo estoy diciendo que yo tengo que añadirle a lo que Él hizo mis obras. Y eso bíblicamente no tiene, y lo vamos a seguir leyendo acá. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que sucedía en Corinto? Hay que explicarlo. En Corinto había lo que tenemos que eliminar de toda congregación, que es lo que hacemos aquí. Aquí cuando hay un compartir, así puede haber traído uno o dos, todos comen. Así sí un poquito, pero comemos todo. ¿Qué hacían en Corinto? En Corinto no. En Corinto habían islas, que es lo que estamos tratando de romper en el Señor, que se rompan islas, de que todo se abrace con cualquiera, porque usted es su hermano y es su hermano, y todos son sus hermanos. Amén. Escúchenme, habían personas
que traían comida. Los pobres de Corintio a veces no podían traer ni pan, menos vino, menos comida. Entonces, ¿qué sucede? Habían algunos hermanos que cuando se reunían los 3, 4 hermanos que se la pasaban con ellos, pensaban que ya se reunió la iglesia, empezaban a comer y muchos, oiga, esto lo enseña la historia eclesiástica, salían borrachos y hartos de allí. Y no le importaba si mi hermano estaba allá en la esquina y no comía. Y Pablo les está haciendo una observación. Ustedes no tienen casa donde coman y beban. Porque el sentido básico y fundamental de la cena es la unión del cuerpo de Cristo. Amén. Sin acepción. Por eso Pablo está haciendo esa observación. Oiga, me sigue diciendo. Vamos a terminar Colosenses para volver a ir a Corinto. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida con Él, perdonándolo por los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola de la cruz. ¿Cuál era el acta contraria? Romano lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos separados de Dios, por lo cual existía una sentencia espiritual sobre nosotros. Que había una muerte espiritual. El hombre se apartó. Óigame, usted saca un pescado de un pez del agua y se fue. Arranca una planta, se seca. Okay, nosotros nos arrancamos, rompimos esa relación original que había con Dios y estábamos espiritualmente muertos, aunque camináramos, que habláramos, que viviéramos, espiritualmente el hombre estaba muerto porque el espíritu es lo único que conecta a Dios con el hombre. Esa relación tenía que ser restaurada, pero la palabra enseña por una ley establecida por un Dios santo, un Dios digno, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no hay liberación de pecado. Eso lo enseña Hebreos, creo que es capítulo 9. Entonces, ¿qué pasa? Para Dios poder restaurar la comunicación y la relación con el hombre, tiene que buscar a alguien que en su santidad, en su ética, en su dignidad, sea lo suficientemente capaz y tiene los requisitos para pagar, para dar esa paga por ese pecado del que tú y yo y nosotros no éramos dignos de pagar. Por eso es que la palabra nos enseña la redención, la remisión y la propiciación, que es lo que sucede en la cruz. La redención bajo los 3 términos: agoraxo, hexagoraxo y luz. ¿Qué es agoraxo? Aquel que es un esclavo que es comprado, básicamente en su esencia. ¿Qué es hexagoraxo? De ahí es donde translitera la palabra exageración. O sea, esa persona paga un precio desmedido por nosotros. Óigame, Dios siendo el dueño del oro y la plata, Él no halló otro precio por nosotros que la sangre de su Hijo Jesucristo para redimir al género humano. Y el término lutros es aquel que es rescatado de un lugar donde estaba secuestrado. O sea, ¿qué quiere decir cuando usted habla de los 3 términos? Que nosotros estábamos vendidos al pecado, estábamos en un lugar donde estábamos prácticamente secuestrados al enemigo, y el Señor paga un precio desmedido para sacarnos de allí. Pero oigan, una de las características del término agoraxo es que la persona compra al esclavo, pero luego le da su certificado de libertad. Tú eres libre. Tú eres libre. Nosotros nos quedamos sirviéndole a Dios por amor, como sucedía en ese entonces. Muchos esclavos recibían su tanta libertad, pero no hallaban otra forma de hacer y agradecer que quedarse con Dios. Que ya no era tu amo, es tu redimido. Esa es la palabra.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que fuimos redimidos. Óigame, vamos a Corintios nuevamente. Mira lo que dice un momentico, 1 Corintios 10, versículo 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, perdón, ¿nosotros qué? Con ser muchos, somos un cuerpo. Por cuanto, pues todos, ¿cuántos? Todos participamos de aquel mismo pan. O sea, aquí no está hablando de la unión del cuerpo. Así como el pan es uno, nosotros, siendo muchos, somos uno. Y disfrutamos de ese pan. El beneficio de la unión del cuerpo de Cristo para disfrutar su beneficio. Amén. Ok. Fíjense ustedes. El capítulo 11 dice: tomando la cena indignamente. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, yo quiero que usted sustituya esa palabra indignamente y coloque sin mérito alguno. O sea, de manera que cualquiera que comiera y bebiera esta copa sin mérito alguno, o sea, sin discernir verdaderamente, que lo vamos a analizar ahora más adelante, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Que no está haciendo verdaderamente ese beneficio un mérito para Dios, porque tú no estás discerniendo lo que el pan y la sangre significan. Básicamente, eso es todo. Eso es todo. Eso no tiene ninguna cosa más allá de lo que se le ha enseñado. Por tanto, pruébese. Entonces, aquí es donde, viste, hermano, prueba. Ay, esta mañana, ay, ahorita, ay, no sé, yo, el pastor me miró mal, ay, la hermana me miró mal, ay, el hermano no me saludó, yo le saludé mal. No, yo contesté mal, yo tuve problemas con mi esposa esta mañana que le dije fea. Pues yo no soy digno de tomar la cena. No. Lo que está diciendo, pruébese, es haga separación. Si verdaderamente lo que estaban haciendo los corintios ahí, porque le estaba hablando a los corintios. Y esta gente se está hartando allá y está comiendo las empanadas, y está comiendo las arepitas, yo que no estoy comiendo nada. Entonces se me acercó el hermanito, me dio un pedazo de arepita, toma, vale, para que no te quede. Si acaso, si no. Pero ¿dónde diciendo yo si en verdad estoy tomando los elementos? Si estamos siendo un cuerpo. Si estamos todos sentados, disfrutando el mismo beneficio. Estamos comiendo. Oye, mira, al hermano no le han dado pan. Agarra la arepita, agarra aquello. Y todos estamos disfrutando ese beneficio. Estamos en un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Yo entendí lo que significa eso. Yo entiendo que cada vez que lo haga, yo no estoy celebrando que el Señor murió, no, yo estoy celebrando que murió, pero que resucitó. Y esa resurrección me dio vida y por eso yo estoy aquí, estamos celebrando. ¿Sí me entiendes? Eso es conmemorando. Alaba lo que Él dice. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Oye, yo tengo que probar y discernir, que es hacer un verdadero análisis. Oye, ven acá, no, yo siento que vine acá para comer. Yo no vine a darle gracias a Dios porque su hijo murió en la cruz por mí. Entonces, aunque coma el pan y beba el vino, yo lo estoy haciendo indignamente porque no tengo mérito en lo que estoy haciendo para Dios, porque Dios no lo está viendo como algo agradable, porque sabe que lo estoy haciendo por otro motivo que no es entender lo que su hijo hizo por mí en la cruz.
que ya la Pascua no existe. Todavía hay iglesias evangélicas que están celebrando Pascua. Celebrando Pascua. O sea, el Señor todavía no ha venido, el Cordero todavía está por allá, pues. Ya el Cordero no se dio, no se sacrificó. Claro. ¿Cuántas veces? No una sola vez, un solo sacrificio. Hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Cuántas veces tiene que venir el Cordero? Tan como los judíos, las raíces, las hierbas amargas significaban amargura. Óigame, la Biblia me dice que nosotros debemos estar gozosos. Hermano, pues yo estoy limpio. Estoy limpio. No tengo comida, no tengo... Oye, tengo este dolor aquí y esto. Pero ¿saben qué? Todo eso, todo sufrimiento es temporal. Toda prueba pasajera. Lo único eterno es Cristo. Amén. Entonces yo tengo que entender eso. Porque si no, a mí cualquier cosa me mueve y me tira a tierra. Entonces puedo decir, como dice Colosenses, en verdad que estoy en Cristo, estoy completo en Él. Tú sabes que la iglesia nos enseñó en muchos lugares a buscar al Señor por los beneficios. Y los beneficios verdaderos están aquí en la cena. Uno de esos beneficios es recordar Isaías 53, 4 y 5, que dice, léalo por favor alguien. Por eso es que muchos durmieron. Por eso. Isaías 53, 4 y 5. Seguramente llevó Él nuestras enfermedades y Después no es hablarlo nada más, ¿sí? ¿No? ¿O qué? No. nosotros le dimos por azotados. ¿Quién? ¿Quién? Y sufrió nuestros dolores, nosotros le dimos por azotados, por herido de Dios y trabajado. Mas Él herido por la gracia de Dios, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Exacto. Cuando yo tomo la cena, si yo en verdad he entendido, yo entiendo lo que Cristo hizo, yo me apropio de eso y por fe yo puedo recibir una sanidad. Claro, claro. Estaba hablando del pastor, del ministro ese, no sé si usted se acuerda, pastor, eso lo contó el pastor Andrés Noguera, que está en una reunión de pastores, donde había un hombre que estaba hablando y él dijo, estaba un hombre que se para a hablar, un pastor, y él dice que un joven andaba en silla de ruedas. Era nuevo creyente, lo invitaron unos hermanos a una congregación y estaban tomando la cena, pero ¿qué pasa? Que la doctrina de hombres que había allí es que nada más podían tomar la cena los que eran de la congregación, para ver si estaban probados. Como hacían los católicos en el año 18, en el siglo XVIII, que mandaban alguaciles a las casas de los feligreses para hacerles un cuestionario. Ah, no, si puede tomar entonces le daban una balita de plomo y al día siguiente en la homilía entregaban la balita y esa era, así está, cómelo. Que esa figura fue cambiada después por las casitas confesionarios de las iglesias. Entonces la persona llegaba, se arrodillaba ahí, le hablaba a un hombre, lo mandaba a rezar 7 Padre Nuestro y toma la homilía. Esa gente no discierne verdaderamente lo que es el cuerpo de la carne. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas, ¿por qué durmieron? Porque no se han apropiado y no han entendido que a través de Cristo, no solamente incluso en la cena, sino de yo clamarle a Él y de pedir en fe, yo puedo recibir sanidad. Entonces muchos durmieron porque se murieron. Cuando habla de dormir es porque pasó con Cristo y está durmiendo. Otro de los beneficios. Padre, ¿verdad? Recibe revelación. Yo quiero que alguien por favor vaya conmigo a Lucas. Gracias. Lucas creo que es capítulo 24.
pastor? Ya le voy a decir, y a donde sale el camino a Maús. 24:13. Ok. Miren, fíjense ustedes. Y aquí dos de ellos, ¿dos de quiénes? De los apóstoles. Iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. ¿Estaban qué? Velados. No tenían revelación, no tenían iluminación. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, y entonces le va diciendo una serie de situaciones. Pero fíjate lo que dice el versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que seguía más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, ¡ay, papá! ¡Alábalo! Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se había desaparecido de su vista. Alábalo que él vive. Óigame lo que dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Esa es la evidencia de que en ellos estaba Cristo. Que aunque no lo vieron en ese momento, pastores, que aunque no lo entendieron, wow, pero yo tenía los ojos helados, pero cuando lo partió me vino la iluminación, me vino la revelación, supe que era él. Pero es que acaso no ardía mi corazón. Desde que les estaba hablando, desde el camino, yo sabía cosas, pero solamente fue cuando partió, hizo el partimiento, ellos se dieron cuenta. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo que le habían reconocido. Amado hermano, los beneficios de nuestro Señor son inagotables. ¿Sabes qué? Rafael, el único límite lo pone en nuestra fe. Hay veces que Dios no permite una sanidad en el momento, sino que es progresiva. Y vemos ejemplos en la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en parte de eso hay un propósito de Dios para el proceso de la formación del carácter de esa persona, para la obra que ha sido llamada. Amén. Sí. Mire, yo no sé, porque hasta hoy, hasta el día de hoy, hay una disputa entre los teólogos sobre cuál es el aguijón de Pablo. Sí, eso todavía nadie lo sabe. Para mí,
son las diversas pruebas, las diversas situaciones que sucedieron en toda su vida. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Escritura el aguijón ni en el Antiguo Pacto me viene relacionado específicamente con una enfermedad. Me vienes a pruebas, a situaciones. Ese es mi punto de vista. Pero ¿qué le dice? 3 veces yo oraba al Señor para que me lo quite. Y el Señor le dice, basta, gracias. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros, ¿qué nos enseñó la religión? Óigame, busca primero el reino de Dios y tu justicia, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Amén, amén. Pero ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿Le estaba hablando a la iglesia? Él no había ido a la cruz. No. Ninguno estaba regenerado, ninguno había nacido de nuevo. Le estaba hablando a todas las personas que necesitaban el reino de Dios. Pero ¿acaso no me enseña la Biblia que ya a mí y a ti nos apartó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo? Ya no estamos trasladados. Amén, claro. ¿Qué reino tengo que buscar? Tengo que manifestarlo. Amén. Eso, amén. Aleluya. Eso es correcto. Amén. Reforma. Eso es reforma. Hay personas que dicen, ay, vamos a buscar a Dios. No, Dios está aquí. Amén. Por el Espíritu está aquí. Amén. Espíritu, amén, por el Espíritu. Tú que me tenías aquí a buscar, Señor, manifiéstate en mí porque estás en mí. Hoy no somos templo y morada. Sí, Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a llegar a eso, pastor. Vamos a llegar a la unidad de eso. Vamos a llegar a la unidad. Porque a mí me tiene que doler. Me duele cuando un hermano no está. Porque es una oveja que Dios me dio a mí para que yo la cuidara. No son mías. Eso es correcto. Y yo le voy a dar cuenta a él. Cuando nosotros entendamos eso, entendemos su amor. Entendemos que su amor es más allá de un sentimiento que yo pueda sentir. Es Él. Y Él dejó su cuerpo ahorita aquí, que somos nosotros. Por eso es que de nosotros, hermanos, no puede haber disputas. Son antibíblicos. Tenemos diferencias, toda la familia es diferente. Pero el Padre nos ama a todos. El Padre nos ama a todos. ¿Por qué? Porque una de las características de Dios, alabado sea el Señor, es que Él no miró tu condición, no miró cómo eres, no miró tu apariencia, si eres bonito, si eres feo, si eres alto, si eres acatide, si eres ojos verdes, si eres rico, si eres pobre. Tanto es así que el rey, cuando se hizo hombre, pudo haber nacido en un castillo y nació en una cabaña que mal llamaron pesebre. Eso no es ningún pesebre. Una tienda, un sucó. Él nació un día en Sucó. Por eso es que no había albergue en la cabaña, porque estaban celebrando Sucó. Y esa cabaña había quedado contaminada. Por eso es que le fue fácil a los pastores llegaron allá. Mira, ¿cuál es la cabaña contaminada con la sangre? Porque hubo una mujer que había dado a luz. Y ese Dios se hizo hombre. No le importó su condición. No le importó. Óigame, ¿qué dice la palabra en hebreo? Que Él sopló y nos dio vida y nos hizo seres vivientes. Pero se humilló y se hizo hombre. ¿Se hizo hombre para qué? Para venir a ser uno de ellos, a sufrir, a recibir martirio. Dice la palabra que su carne fue molida. ¿Molida por quién? Por mis rebeliones, no por las de Él. Y a Él no le importó. Cuando yo entiendo eso, yo puedo tomar la cena todas las veces que así lo quiera.
porque nadie me lo puede impedir. Porque yo he sabido y he entendido, Señor, tú me diste vida, no es por obra, por gracia. Como decía la pastora el otro día, hasta la medida de fe viene de Dios, porque cuando usted analiza la hermenéutica, la relación del pensamiento en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto qué? La fe no es de vosotros, es don de Dios. ¿Los niños pueden tomar la cena? Sí, no, porque ellos son niños. El catolicismo dice que tienen que bautizarlos. El Señor dijo, deja que ellos vengan a mí, porque ellos harán los cielos. ¿La están tomando indignamente? Sí, indignamente, ¿por qué? Porque no hay un mérito, porque no han entendido verdaderamente lo que sucedió allí. Lo entenderán después. Esa es la palabra. Ellos son santos y no importa que no la tomen también. ¿Entiendes? O sea, no importa si la tomo o no la tomo. Claro, ellos son santos, no importa que la tomen. Entonces nosotros, amados hermanos, para terminar, yo quiero que alguien lea conmigo Hebreos 9, 15 al 22. Hebreos 9. Así que No, 9, 15 al 22. Sí. Aquí está. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto, para que se Él es el mediador del nuevo pacto. la remisión de las transgresiones que había bajo la primera pacto, proclamaba el retiro a las maneras al deber interior, porque donde hay un testamento es necesario entender que se alega muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido ingresar contra el testador, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Está bien? Entonces, básicamente, es entender eso. Algo más que le voy a decir. En Marcos capítulo número 5, ya para cerrar. En Marcos capítulo número 5, dice, estaba hablando antiguo pacto, era ley. Si vienes al altar como ofrenda para mí, la gente acostumbraba a llegar a ofrenda, ¿por qué? En libación por su pecado. Por eso que habla Hebreo, que todo el tiempo llevaban y entonces tenía que estar sacrificando, pero eso lo que hacía era expiar, no pagaba, viene la sangre de un solo cordero, de un solo sacrificio, para por medio de esa sangre tener con un solo sacrificio, una sola vez, el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿pero qué dice? Óigame lo que dice. Si vienes al altar como ofrenda para mí, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a mí. Óigame. Exacto. Perdonar no significa muchas veces que tú vas a volver a lo mismo o vas a volver con la misma persona o no. Pero el perdonar significa que cuando ya tú te paras en presencia de Dios o fuera de esa presencia y tú te recuerdes de lo que te hicieron, no te duele. Porque el perdonar no es que tú te olvidaste. Porque si te olvidaste, ¿qué vas a perdonar? Como enseña el maestro Vicente, ¿qué vas a perdonar? No, yo tengo que saber. Lo que pasa es que cuando ya yo me acuerdo de eso, no me duele. Ya no tiene rencor. Ya no tienes rencor. Esa, aunque no es un requisito, Dios espera que vamos de que vayamos, así como recibimos palabras, así como recibimos algunos de sus beneficios, lo hagamos con limpia conciencia.
Yo les digo,